Profe, una pregunta ahí a manera ahí pues como lúdica, como recreativa. De todo el fútbol que usted ha visto a lo largo del tiempo que lleva observando fútbol, mundiales, la Champions, Copa Libertadores, ¿cómo determina usted la evolución del fútbol? O sea, ¿cómo ha venido evolucionando a través del tiempo? Si partimos desde el momento en que yo comencé a ver fútbol para tratar de llevarlo al campo de juego, usted sabe que yo comencé muy temprano a dirigir, pues me basé en los mundiales, primero que todo, más en los mundiales que en el fútbol doméstico, en el fútbol colombiano. Primero porque la facilidad que había para ver por televisión un mundial, pues era llamativo y uno podía tomar en cuenta muchas cosas que se ven por televisión. De, ya en el fútbol colombiano, cuando uno tenía la oportunidad de ver el fútbol ya directo, pues yo tuve la suerte de estar muy cerca y desde muy temprana edad viendo cada 8 días o el Medellín o el Nacional. Después, de vez en cuando, un partido del fútbol colombiano que no era continuo. Pero los mundiales, el mundial que me marcó y que empecé primera vez a analizarlo y a verlo ya, pues me vi el mundial del 70, ese mundial donde Brasil, Italia fueron a la final y Brasil pues iba como favorito, que al final fue campeón. Y le puse mucho cuidado, le puse mucha atención al equipo, a la selección que marcaba la diferencia en el mundo en ese tiempo, por la manera de jugar, por la técnica que tenía, por el ordenamiento que tenía y individualmente por los jugadores con los que contaba. En este caso más Brasil que el mismo Italia, ¿no? Y, y vi ese fútbol que se entregó ahí donde era un fútbol mixto en cuanto a movimientos tácticos. Veía uno de los equipos europeos, en cuanto al trabajo de marcación, eran muy diferentes. Se marcaba mucho, sobre todo en los equipos europeos, y, y desarrollaban más la técnica y el ordenamiento y conceptos, sin que, pues yo sé que no eran muchos, pero los manejaban mejor los suramericanos, los del bando nuestro, los del lado nuestro. Y empecé a darme cuenta después de ver otro mundial, el mundial siguiente, que comienza a tratar de ponerse de moda lo que el mundial anterior había entregado como, como parámetro, hablemos de ordenamiento táctico, modelo de juego y forma de juego. Entonces veía uno que ya comenzaban hasta los mismos equipos, hablo del equipo de nuestro país, los equipos de nuestro país, tratar de poner en práctica ese modelo de juego que se entregó en el último mundial. Y así ha sido casi siempre. Ya empecé a mirar que ya se volvió una constante. Siempre los mundiales nos dejan una manera de jugar, unos conceptos y nos deja también un modelo, un sistema y también algunas preparaciones que se empiezan a comentar que se están desarrollando dependiendo también del método que emplee el cuerpo técnico o el técnico de turno. Profe, recordando por allá esos años precisamente, 70, 74, 78, y comparándolo con el fútbol actual, ¿en qué ha evolucionado el fútbol? ¿En qué aspectos puede haber evolucionado? Bueno, el fútbol, a ver, yo pienso que todo empezó con las marcaciones. Eh, Primero las marcaciones, la marcación hombre a hombre fue el arma que más se empezaron a emplear selecciones como las italianas, la alemana,
hablemos la holandesa, y luego imperaba la marcación hombre a hombre, imperaba mucho el trabajo de marcación hombre a hombre, marcación que se llegó a dar hasta 11 contra 11, hablemoslo así, podríamos decir 10 contra 10. Y después empezó a verse un fútbol ya con una marcación mixta, ya empezó a entrar la zona y luego empieza a verse muchos trabajos mixtos en donde los jugadores más sobresalientes de un equipo ya tenían algunos de ellos marcas referenciadas, marcas donde se decía que lo único que faltaba era que el que lo estaba marcando a cierto jugador que era importante lo acompañara al camerino, porque era cerrado totalmente. Se empieza a ver también una evolución en las marcas en la pelota quieta, sobre todo en los tiros de esquina. Inicialmente era marcación hombre a hombre y ubicaban un arquero y dos hombres, uno en cada poste. Por lo general, casi siempre los jugadores o más pequeños o los laterales del equipo contrario y el resto hombre a hombre. Después también fue evolucionando. Después fue mixto y ahora la mayoría de los equipos, selecciones y el fútbol en la mayoría de las partes se ve una marcación zonal, pero marcación zonal hombre a hombre. O sea que ya no eran marcas persecutorias, sino marcas en la zona donde un jugador se ubicaba primero defensivamente y lo que llegara ahí, pues lo tomaba con todas las características que tiene la marcación hombre a hombre. Así fue evolucionando. Y lo mismo los sistemas, o sea, los módulos o el modelo de juego fue evolucionando. Siempre, cada mundial daba un modelo, un sistema que se ponía en práctica durante 3, casi 4 años. Faltando un año para el siguiente mundial, ya empezaban a verse algunas evoluciones, algunos cambios, algunas distribuciones en el terreno de juego, dependiendo ya de técnicos que empezaban a sobresalir. Zagallo pues, fue el técnico de la selección Brasil por varios mundiales y fue campeón, pero después empezaron a aparece Arrigo Sacchi, aparece Michel en Holanda y aparece después Capello y muchos técnicos que empezaron a revolucionar el trabajo defensivo y ofensivo, pero de acuerdo a un modelo, a un sistema, a una ubicación de jugadores. Esa ha sido la evolución. Hoy día se habló en un tiempo de jugar con línea de 5. Los 3 centrales, 2 laterales. Primero era con marcaciones hombre a hombre, después aparece el líbero stopper, el líbero doble stopper que impuso Salvador Vilardo, y creo que él fue el gestor de eso, el que mejor trabajó es el líbero doble stopper, porque el líbero stopper lo vimos mucho en el fútbol italiano. Los italianos empezaron a traer la fama porque su fútbol era más defensivo que ofensivo. Basaban su fútbol ofensivo en contraataques, en las transiciones defensa-ataque. Y siempre agrupados, primero que todo, hacían esa transición ataque-defensa, pero para venirse a acomodar en bloque y luego aparecer. Y aparece ese líbero stopper, luego líbero doble stopper. Y como marcaron diferencia y dieron resultado, entonces eso se imponía ya los años siguientes. Después empieza a haber una evolución donde los europeos empiezan a acercarse mucho al fútbol sudamericano. Tenían como referencia a Brasil, a Argentina, tenían como referencia a Uruguay, a los países que tenían más tiempo de haber estado en mundiales, y empiezan a ver ese fútbol y empieza
a imponerse un poco la zona y empiezan a manejarse en una serie ya de conceptos que hoy día pues hay una muy buena, hay un buen léxico, hay un muy buena contenido en cuanto a esto, y cada día aparecen y pueden aparecer muchos más conceptos que se pueden estar sacando para aplicarlos tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Pero siempre lo defensivo ha pregonado o se ha impuesto más en lo defensivo. Pienso que aparecen más formas de marca, formas de no dejar jugar, formas de tratar de hablemos de destruir o de cortar, y ahora se está viendo mucho el aquel de tratar de recuperar el balón lo más cerca posible de donde se pierde. Y también se está tratando de lograr mucho, hacer un fútbol de mucha posesión de balón. Eso es lo que yo, las evoluciones es lo que yo he visto, mucha posesión de balón, pero más la posesión de balón en el campo del poseedor, con mucha seguridad y no arriesgando tanto. O sea, tratando de utilizar más el pase como elemento de seguridad que el dribbling. Y en el campo contrario se está viendo donde hay unas zonas que ya se apuesta al rompimiento, se apuesta a la profundidad, se apuesta a pasar fácilmente de una línea a otra, a tratar de presionar. El fútbol de, el fútbol de presión está ya, se ha vuelto ya una constante totalmente. Yo me siento muy contento porque esto lo vengo diciendo hace mucho rato, que el fútbol del futuro va a ser un fútbol de presión y que tenemos que adelantarnos a ese trabajo de presión, a conocer bastante sobre la presión y ahora sobre la zona, que es la marca que se impuso anteriormente, hace unos 20 años atrás, había unas discusiones grandes sobre cuál era la marcación que más iba a predominar en el futuro. Y yo aposté con mis alumnos, porque yo trabajaba en la Escuela Nacional de Entrenadores, y aposté con mis alumnos que la zona era la que se iba a imponer. Habían técnicos que venían de Europa, de capacitaciones, y hablaban que era todo lo contrario. Y mire, se impuso y ya se ha impuesto la zona, y ahora se impone la zona con presión, la zona pressing, la zona presionante, y todos los derivados de la zona de presión se están empezando a aparecer, y están apareciendo una cantidad de ayudas en cuanto a conceptos, elementos y principios y acciones tácticas que ayudan demasiado para que la zona de presión cada día tome más fuerza, se entienda y se juegue ese fútbol de jugar y rápido, no dejar jugar, o sea, fútbol de destruir, pero no destruir como anteriormente se hizo, que los técnicos que comenzaron a trabajar el pressing o la presión, la mayoría de ellos enseñaban con mucha rudeza la recuperación del balón, o sea que había hasta planchazos, había quites deslizantes, había agarrones, se tomaba de mucha fuerza desmedida, que llaman. fuerza desmedida, pero la idea era que el jugador no se dejara eliminar totalmente. Hoy día se pueden dejar eliminar totalmente por el rival, pero ya hay un buen respaldo y buenos apoyos, y eso se va dando como una buena técnica para la recuperación del balón sin apostar a la falta. Hay faltas, sí, que las llaman ahora o se han llamado las faltas tácticas, pero esas faltas tácticas casi siempre no dan para una expulsión directa, porque son para amonestaciones. Si no tiene el jugador tarjeta amarilla, pues puede apostar a hacer una falta táctica que siempre da una infracción o da una tarjeta, ¿no? Pero anteriormente los técnicos como de León, que estuvo por estos lados en Colombia, y creo que con el Tolima, y que trajeron ese método de trabajar sobre presión,
pues eran bastante rudos, eran muy fuertes. El jugador no podía eliminar a su adversario fácilmente porque el adversario eludido tenía que recurrir a lo que fuera con tal de no dejarse eliminar total. De manera que esas evoluciones se han dado y hoy día vemos que el fútbol de ahora es un fútbol donde se distribuyen mejor los jugadores en el terreno de juego, de acuerdo al módulo o de acuerdo al modelo, y las proporciones de distancia a lo ancho y a lo largo ya se dan mucho mejor. No hay hacinamientos, no hay invasiones de zona. Era muy común anteriormente, la mayoría de los equipos, ver en ciertas zonas del campo donde se disputaba el balón, amontonamiento de jugadores, pero no con orden. Hoy día ya se maneja bastante el orden y se ven algunos conceptos muy importantes para la recuperación del balón, como son las permutas, los relevos, las coberturas. Todo esto ya se ha vuelto fácil para que los jugadores entiendan y también los técnicos empiezan a enseñar mejor la metodología de todos estos conceptos, y eso ha ayudado mucho para que el fútbol no sea tan rudo, tengamos menos faltas y haya una mejor técnica para hacer los trabajos defensivos. Profe, la gente, la prensa y muchos expertos hablan de fútbol total. Y cuando le hago esta pregunta del fútbol total es porque proviene precisamente de esa década de 1970 con la selección holandesa. ¿Cómo explica usted ese fútbol total? Bueno, Mitchell, ¿qué fue lo que hizo este técnico? Fue un revolucionario, porque nadie se acercaba a su metodología y a su manera de hacer jugar, ¿no? Y Mitchell, ¿qué es lo que trató de imponer? Era hacerle un encierro total al jugador poseedor del balón. Y empiezan a aparecer que ya los jugadores que el jugador poseedor del balón tenía a su alrededor, o sea, los puntos de apoyo que él tenía para descargar el balón, ya estaban referenciados. Unos que los tomaban hombre a hombre y otros que había una vigilancia cercana. Entonces, el jugador con balón lo encerraban y lo ponían en una situación incómoda, y cuando recuperaban el balón, la diferencia que existía era que los jugadores cercanos, el que no tuviera el balón, pasaban al ataque y habían unos relevos, o sea, habían unos cambios posicionales donde los de atrás recuperaban las posiciones de los jugadores que pasaban al ataque. O sea que los jugadores tenían libertad total para hacer esa transición defensa a ataque, y habían jugadores que inmediatamente estaban llenando esos espacios que iban quedando, y donde se perdía el balón, los jugadores no reculaban, seguían en esa presión sobre el jugador, y eso llamó mucho la atención, porque era un fútbol que cuando se recuperaba el balón cerca o en el campo contrario, había muchas posibilidades de llegar con mucho volumen ofensivo, y eran equipos, era una selección, por ejemplo, la holandesa, que no ganaba por 1-0 ni por 2-0. En un momento, en menos de 10, 15, 20 minutos, estaban fabricando 6, 7 opciones de gol, y por ahí, y eran así, pero era un derroche físico tremendo, donde tenía que tener una muy buena condición física el jugador para poder desarrollar constantemente ese trabajo, que era desgastador porque los recorridos eran muy largos. Profe, voy a hacer una pregunta a manera de comparación. Ubiquémonos en el 70-74. La distancia que había entre los defensas centrales y los delanteros. Y nos ubicamos hoy en día
estamos hablando del 2020, la distancia que hay en los equipos entre los defensas centrales y los delanteros. O sea, anteriormente los equipos eran más largos o tanto antes como ahora son igual de largos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, han mejorado. Anteriormente eran muy largos los equipos y por eso se apostaba a un fútbol directo. Queríamos un defensa central, cualquiera de la línea defensiva, volantes de primera línea, estar buscando a toda hora a los hombres de punta, bien sea los que estaban por dentro o por fuera. Y de una vez esos recorridos que se tenían que hacer para poder buscar la manera de hacer un semibloque, o sea, que tratar de llevar el equipo en bloque, pero los recorridos eran muy largos y físicamente se necesitaban jugadores muy bien preparados atléticamente. Eso se veía. Ahora, en el fútbol total, ya las distancias entre bloques son muy cortas y se quiere tratar de llevar el equipo, los 10 hombres sobre todo, no hablo del arquero, los 10 hombres siempre manejando los buenos conceptos de línea o de bloques muy cerca, tanto utilizando, por ejemplo, el axioma que hay en el fútbol que dice que, uno de tantos axiomas que tiene el fútbol, y hay uno que dice que los de atrás deben de cubrir la espalda a los de adelante. O sea que no deben de dejar alejarse demasiado. Entonces, con ese concepto empiezan los equipos a manejar bien el concepto de bloque, con esas ayudas donde siempre hay que manejar una distancia, pero la zona ayudó mucho. Ya ese fútbol zonal ayudó mucho para que ya se vean la mayoría de los equipos trabajando con esos bloques cortos y hacen que los equipos se muevan al unísono, ya no como antes, que unos tenían obligaciones de defender y otros de atacar. Y entonces, por ahí los volantes 10, los hombres de punta, no eran tan responsables en las creaciones de marca y entonces por ahí dejaban salir y también se veían esos espacios grandes. Cuando se recuperaba el balón, obligatoriamente se tenía que jugar largo porque los desplazamientos y los movimientos que hacían los jugadores que poseían ya, o el equipo que poseía el balón, empezaban jugadores de adelante a aparecer a espaldas para que ese balón siempre se jugara largo y aéreo o activo. Ahora no, ahora se quiere hacer un fútbol bien elaborado y hoy más todavía, donde la mayoría de los equipos vamos a mirar en estos 2 años, seguramente siguiente, la evolución de ese fútbol donde se quiere jugar desde atrás, salir jugando y romper las líneas de presión que pueden hacer los atacantes del rival.